Es increíble lo que pasa con los politiqueros del país. Ahora cae nuevamente el presidente del Senado. Hablamos del señor Lidio García, del Partido Liberal. Todo esto por compra de votos y nexos con los paramilitares. Es increíble. Salimos de Guatemala y ahora estamos en Guatapeor, porque recordemos que la pasada periodo legislativo estaba presidido por Efraín Cepeda. Acaparamiento de tierras y compra de votos. Los delitos que señalan a Lidio García, el nuevo presidente del Senado. Raya revela las llamadas interceptadas y documentos de la Fiscalía que detallan cuál habría sido el papel del actual presidente del Senado, Lidio García Turbay, en el plan para quedarse de manera corrupta con la Contraloría de Cartagena en el año 2016. Además, dos casos de impunidad que lo rodean: un terreno baldío de la nación en su poder y una investigación archivada, a pesar que existen evidencias por presuntos nexos con paramilitares. Esto es increíble. El pasado 20 de julio, el senador Lidio García Turbay fue ungido como el nuevo presidente del Congreso. Fue apoyado por la mayoría de los partidos políticos y durante su discurso dijo que llega a la presidencia a proponer una agenda de transformaciones estructurales que incluye una reforma al sistema de salud construida desde el consenso, una política de educación pública sólida y una reestructuración del sistema judicial para combatir la impunidad. Asuma esta responsabilidad con gratitud y con la firme voluntad de servir, de reconciliar y de trabajar con respeto por todos los sectores del país. Enfatizó el día de su investidura. A pesar de que García afirmó que trabajara para combatir la impunidad en el país, los escándalos que rodean su vida política contradicen su discurso. Uno de ellos es el episodio en el que fue elegida Nubia Fontalvo como Contralora de Cartagena en el 2016, cuando no cumplía los requisitos. Según la Fiscalía, la elección irregular de Fontalvo fue orquestada por Lidio García, en conjunto con 14 concejales que votaron a su favor a cambio de puestos en entidades públicas. Miren esto. En 2017, tanto la Contralora como los concejales fueron capturados por estos hechos, pero luego dejados en libertad por vencimiento de términos. En esta investigación, la revista Raya revela llamadas interceptadas y documentos de la Fiscalía donde quedaría en evidencia que detrás de la elección irregular de Fontalvo estuvo el hoy presidente del Congreso, que no ha sido investigado por el caso. Pero esta no es la única investigación que rodea a Lidio García Turbay. En mayo del 2025, la Agencia Nacional de Tierras anunció una investigación en contra de 8 senadores del país, entre ellos Lidio García, quienes estarían ocupando baldíos de la nación. Según la entidad, hay 8 casos específicos con procesos administrativos ya abiertos en la entidad por acaparamiento de tierras. Sobre el predio de García, Raya conoció que es un terreno de 240 hectáreas que se llama La Biche y está ubicado en el municipio de San Juan de Nepomuceno, en el departamento de Bolívar. Esta sería una investigación clave para saber cuáles son los eventuales conflictos de interés que podría tener Lidio García como presidente del Congreso en temas de tierras y jurisdicción agraria claves en la legislatura que dirige. 2 días después de ganar la presidencia del Senado, García sostuvo una reunión con el presidente Gustavo Petro. Al finalizar el encuentro y ante los medios de comunicación afirmó que hablaron sobre las garantías de la agenda legislativa, la independencia del Congreso y el respeto a las posiciones políticas. También aseguró que sobre la mesa estuvieron varios proyectos como la reforma a la salud. O sea, una pantalla mediática
para que Colombia no conociera esta realidad que se está revelando. Contraloría de Cartagena, el botín de Lidio y los Turbay. Recordemos que Lidio García inició su vida en la política junto a su primo Dumek Turbay, que es el actual alcalde de Cartagena y que en su momento fue exgobernador de Bolívar. Y como lo habíamos anunciado anteriormente, se compraron 14 concejales para la elección, en este caso, de la Contralora para el 2016, Nubia Fontalvo, y que fue puesta presa junto con estos concejales y que días después le salieron a libertad, pero que el senador hoy, Lidio García, no ha sido investigado sobre ello. Nubia Fontalvo se posesionó como Contralora de Cartagena el 8 de enero del 2016, luego de obtener 14 de 19 votos posibles en el Consejo de la Ciudad. O sea, esta es la compra de votos para que estos concejales obtuvieran puestos en las diferentes entidades públicas de la ciudad. Antes de eso, en 2011 fue aspirante a la alcaldía de Cartagena por el partido Mira, directora del Centro de Conciliación y Convivencia Ciudadana de la alcaldía y gerenció el mercado público de Basurto de Cartagena. El 18 de enero del 2016, 10 días después de su elección como Contralora, nombró a Jesús María Caballero como secretario general de la Contraloría Distrital, Jesús María Caballero García, es decir, al primo hermano de Lidio García Turbay, quien tenía la capacidad de controlar los aspectos más importantes del órgano de control de la capital de Bolívar. Semanas después de nombrar al primo de Lidio García como su mano derecha, una red de veedores de Cartagena presentó una denuncia penal contra los 14 concejales de la ciudad que votaron a favor de Nubia Fontalvo, al haber elegido como contralora a una persona que no superó el examen previsto en la convocatoria pública, ni mucho menos alcanzó los porcentajes necesarios para ser incluida en la terna respectiva, además de defraudar las reglas de la convocatoria pública y normas de rango constitucional y legal. De acuerdo con los veedores, Fontalvo obtuvo un resultado del 70% en las pruebas de conocimiento, cuando el mínimo elegido o exigido era de 80 puntos porcentuales. El 18 de abril del 2016, 4 meses después de que Fontalvo asumiera como contralora, la Fiscalía ordenó la interceptación telefónica a su celular y la de los 14 concejales de Cartagena para investigar la denuncia penal que lo señalaba, junto a la Contralora, de cometer varios delitos para ganar la Contraloría. En el documento de la acusación contra uno de los concejales, Lewis Montero del partido de la U, la Fiscalía pudo escuchar en una llamada interceptada a la Contralora Fontalvo, que previo a su elección sostuvo una reunión con Lidio García y Julián Vázquez en el restaurante La Olla Cartagenera del barrio Boca Grande. El segundo hombre, al lado del hoy presidente del Senado, era José Julián Vázquez Vuelvas, conocido como el rey de las licitaciones o JJ, ficha clave de su hermano, el entonces alcalde de Cartagena, Manuel Vicente de Jesús Duque Vázquez, conocido como Manolo Duque. Según la fiscalía, en esa escena se pactó la elección de Fontalvo, lo cual quedó confirmada en la llamada interceptada a ella hablando con el primo de Lidio y hermano del secretario general de la Contraloría, Joaquín Caballero García, quien estuvo presente en la comida en el restaurante Olla Cartagenera. En esa llamada de 20 minutos, la cual reposa en el expediente de la Fiscalía, Caballero le confirmó que esa noche él había sido testigo de que Lidio le había pedido que pusiera a su hermano Jesús María como secretario general. Y en la conversación ambos estaban buscando salidas para que el hermano del alcalde, Julián Vázquez, no les quitara la secretaria
o la Secretaría General. En este caso, la Secretaría General. Yo no sé si sea verdad o no, si me quiere sacar, pero necesito que Lidio se ponga al frente de eso, porque es Lidio quien tiene que ayudarnos a nosotros. O sea, quien más puede querer a Jesús María ahí que yo. Nos damos cuenta en este tipo de jugadas, señores, la compra de votos que se orquesta por parte de los politiqueros para asumir los grandes puestos que hay en este caso en la alcaldía de Cartagena en su momento. Pero guardan absoluto silencio los órganos de control, guardan absoluto silencio los órganos de investigación. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que se espera? Supremamente jodido. Ahí ya quedó en evidencia la compra de los votos. Aquí podemos ver el video de este tipo de grabaciones entre Nubia Fontalvo y Joaquín Caballero García, primo de Lidio García. Como siempre, un país supremamente llevado por la corrupción. Y esto no era lo único, la compra de votos para la Contraloría, manto de impunidad, investigación archivada por vínculos con paramilitares. En noviembre del 2022, después de 10 años de investigación, la Corte Suprema de Justicia archivó la investigación contra Lidio García Turbay por presuntos vínculos con el bloque norte de las AUC. El actual presidente del Senado fue señalado de recibir apoyos del comandante político de las AUC, Carlos Mario García, alias Gonzalo o el Médico, para las elecciones a la Cámara de Representantes del 2006. Además, testimonios de varios paramilitares indicaron supuestos encuentros entre el parlamentario y miembros de la organización ilegal. El caso estaba en manos de la magistrada Cristina Lombana, que es acérrima del uribismo, quien es íntima, quien es amiga fiel de Alvarito Uribe Vélez, quien decidió cerrarlo, asegurando que había pasado casi una década desde que la Corte comenzó sus pesquisas y que se había cumplido el tiempo máximo para investigar, es decir, el caso prescribió. Ante esa decisión, los magistrados Marco Antonio Rueda y César Augusto Reyes se mostraron en desacuerdo con la decisión de Lombana. A través de una declaración o de una aclaración de voto, dejaron constancia de su malestar por la prescripción del expediente que favoreció al senador Lidio García Turbay. Los magistrados sostuvieron que la magistrada les ocultó información del expediente y que luego de revisarlo encontraron evidencias sólidas, testimonios y grabaciones que le permitían a la Corte abrir la investigación formal contra el senador Lidio García Turbay, incluso acusarlo por el delito de concierto para delinquir agravado por sus supuestos vínculos con los paramilitares. Por eso lamentaron la desidia con la que se investigó el caso. O sea, como siempre, los entes investigadores totalmente permeados por la corrupción. Los magistrados indicaron que uno de los excomandantes paramilitares que incriminó a Lidio García fue Edgar Ignacio Fierro Flores, alias Don Antonio, uno de los hombres más importantes para las finanzas del bloque norte de las AUC, y a quien durante la captura le incautaron varios computadores que contenían todas las evidencias de las trampas que realizó el frente paramilitar que él comandaba, el José Pablo Díaz, para robarse parte del dinero de las contrataciones estatales en los departamentos del Atlántico, Magdalena y Bolívar. Según el testimonio de don Antonio, el comandante político de las autodefensas, Carlos Mario García, alias el Médico, era primo de Lidio García Turbay y un hombre clave para que Lidio llegara al Congreso en el 2006. El posible parentesco entre el presidente del Senado y el exparamilitar, que fue fallecido en Buenos Aires, Argentina, en marzo del 2024, donde estaba prófugo de la justicia,
ha sido corroborado por otros exparamilitares y reseñado en medios nacionales como El Espectador y W Radio. Ante la decisión de la magistrada Lombana para prescribir el caso, señores, a favor de Lidio García, los magistrados Rueda y Reyes recordaron que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia tiene la necesidad de efectuar un control estricto de los procesos para evitar nuevos escenarios de impunidad, mismo por el que él supuestamente promete luchar, el hoy presidente del Senado. Miren estas bellezas. Además, el predio baldío de la nación que está en su poder, como siempre, otro muchacho de bien. Uno de los temas a discutir y tratar en el Congreso de la República en esta legislatura, siendo Lidio García Turbay el presidente, es la reforma agraria, una de las grandes apuestas del gobierno nacional a la que quedan menos de 12 meses para volverse realidad. En el marco de esa discusión, en mayo del 2025, la Agencia Nacional de Tierras denunció que al menos uno de cada 3 congresistas tiene relaciones con baldíos de la nación. El presidente de la ANT, Felipe Arman, aseguró que hay 8 casos específicos con procesos administrativos ya abiertos en la entidad por acaparamiento de tierras. Uno de los 8 casos está relacionado con el senador del Partido Liberal, Lidio García. Se trata de un predio en San Juan de Nepomuceno, departamento del Bolívar, según el certificado de tradición y libertad de nombre Laviche, y con una extensión de 243 hectáreas, está ubicado en la zona conocida como Carreto de los Montes de María, una región marcada por las labores de los paramilitares y el despojo de tierras, y cuenta con agua potable y árboles frutales. Según el mismo documento, el 26 de agosto del 2020, el senador Lidio García compró la finca Laviche por un valor de 830 millones de pesos a un señor de nombre Leighton Leonel Bustillo Martínez. El señor Bustillo había comprado ese predio en el 2019 por 10 millones de pesos al Banco Agrario. Según Andrés Fuerte, asesor de la ANT, la investigación al predio de García se basa en una sentencia del juzgado del Carmen de Bolívar que le adjudicó esa tierra a Marcos Mercado en el año 54 y quien la ocupó hasta el 2007, cuando lo vendió al Banco Agrario por 10 millones de pesos. Lidio lo compró en 2020, pero el origen del predio es una sentencia y ahí está la irregularidad, porque en caso de los baldíos, solo la Agencia Nacional de Tierras puede otorgar titularidad de la tierra, no un juez. Según el asesor de la entidad de tierras, existen casos donde jueces otorgan tierras a campesinos, lo cual estaría bien porque cumple con los fines de la reforma agraria. Lo llamativo de acá es que la extensión es muy grande. Estamos hablando de 240 hectáreas en una zona donde la unidad agrícola familiar no supera las 10. Es una zona donde fácilmente podrían caber 20 o 30 familias y las tiene un solo dueño. Además, sigue siendo baldío, o sea, sigue siendo propiedad del Estado. Si se pudiera redistribuir, cabría allí un número más importante de familias campesinas. En ese sentido, el funcionario aseguró que el siguiente paso de la ANT es adelantar el proceso administrativo que pasa por revisar los antecedentes registrales del predio y hacer una visita de campo, así como esperar los documentos que presenten Lidio García y los otros 7 senadores para su defensa. Esto es cada vez increíble. El poder de Lidio García cada vez más es evidente. Actualmente, en la alcaldía de su primo Dumek Turbay, tiene contrato su primo Joaquín Caballero García, el de la llamada con la Contralora y quien se presentó como enlace con Lidio. Además, su hermana María Angélica García Turbay, quien ha gozado de importantes cargos en dicha administración. Sin embargo, lo más grave de Lidio parece relacionarse con el predio del 2020 y de sus presuntas relaciones familiares y políticas con los paramilitares de los Montes de María, hecho que la justicia no investigó a fondo a pesar de que las evidencias existen, señores. Miren esto. Caen los poderosos en Colombia, pero ojalá que caigan ante la justicia.
caen porque se empieza a conocer la verdad de los politiqueros en el país. Muy importante e impresionante esta investigación de la revista Raya. Desde el Catatumbo, construyendo un país en paz, en reconciliación, para que le brindemos a las futuras generaciones una mejor nación, un mejor territorio, unas mejores regiones. Y no eso tan difícil que nos ha tocado a nosotros. Ese es el mensaje del presidente Petro. Unámonos en la construcción de país, en la construcción de paz, que así se puede. Desde la tierra del trueno, desde el Catatumbo, haciendo resistencia, soy libremente aquí, las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.